Desde marzo de 2011, cuando estallaron las primeras protestas en el marco de la denominada Primavera Árabe, Siria afronta un conflicto armado sin final a la vista, en el que se enfrentan múltiples actores locales, regionales e internacionales en un escenario de enorme complejidad, en el que se libran al mismo tiempo una guerra civil, guerras religiosas y guerras por delegación entre potencias y entidades extranjeras. A lo largo de los últimos 12 años, murieron a causa de los combates entre 470.000 y 600.000 personas. Se registraron 6.700.000 desplazados internos y hay al menos otros 6 millones de refugiados que huyeron del país. اليوم مساعدات إذا ما دخلت 4 مليون نازح مهددين بحرب جديدة هي حرب الجوع والخطر. Todos los bandos participantes, sin excepción, han sido acusados de múltiples violaciones a los derechos humanos en una guerra en la que la población civil es la que sufre las mayores consecuencias. Desde la captura en 2019 de los últimos territorios en manos de la organización Estado Islámico, que llegó a controlar vastas porciones de Siria, y la pérdida de influencia de otros grupos yihadistas como Al-Qaeda y el Frente Al-Nusra, el conflicto principal se libra entre grupos opositores y las fuerzas regulares del ejército sirio. El gobierno de Bashar al-Assad logró resistir en el poder gracias al apoyo de Rusia, Irán y Hezbollah, aunque a costa de resignar el control sobre un tercio del país. Desde 2015, Rusia lanza ataques aéreos y operaciones terrestres contra las fuerzas enemigas de Assad, en tanto Irán aporta equipamiento militar y Hezbollah combatientes experimentados. غارات روسية مزدوجة استهدفت محيط مدينة إدلب في المزارع والبساتين القريبة من المدينة صباح اليوم في 5 آب من عام 2023. هذه الغارات المزدوجة خلفت إصابات 6 إصابات من بينهم امرأة، كما أدت إلى إزهاق أرواح عائلي مؤلف من زوج وزوجته وأولادهم الاثنين. Estados Unidos comenzó a intervenir activamente en Siria desde 2014, liderando una coalición integrada también por el Reino Unido, Francia y Jordania, entre otros países, con ataques aéreos y misilísticos contra grupos yihadistas, pero también contra las fuerzas de Assad, y también apoyando a varios grupos insurgentes kurdos y sirios con fondos y armamentos. Washington llegó a tener 2.000 soldados en Siria y aún hoy mantiene unos 900 hombres. Turquía, por su parte, invadió y aún ocupa parte del nordeste sirio en su guerra contra grupos kurdos, especialmente contra la milicia Fuerzas de Protección Popular, a la que considera grupo terrorista. لماذا نلتقي أنا وأردوغان لكي نشرب المرطبات يعني مثلا؟ نحن نريد أن نصل لهدف واضح، هدفنا هو الانسحاب من الأراضي السورية، بينما هدف أردوغان هو شرعنة وجود الاحتلال التركي في سوريا، فلذلك لا يمكن أن يتم اللقاء. A este escenario se suman periódicos ataques aéreos por parte de Israel contra supuestos objetivos iraníes en territorio sirio. El gobierno de Assad controla alrededor del 63% del país, incluyendo las zonas costeras y las provincias del centro y el sur. Los grupos opositores nucleados en el denominado gobierno interino sirio, de corte nacionalista y apoyado por Turquía, dominan alrededor del 11%, en tanto la alianza Fuerzas Democráticas Sirias, que incluye a milicias árabes y étnicas de origen kurdo, asirio y otras minorías, controlan cerca del 25%. Estas líneas, más allá de combates esporádicos, no han cambiado sustancialmente desde el acuerdo del cese el fuego sellado por Rusia y Turquía en marzo de 2020. Además de la guerra desde principios de agosto, Siria registra una inflación sin precedentes, un aumento de los combustibles y del resto de los precios de la economía, junto con una caída de la lira siria frente al dólar. حقيقة بدون حلول إسعافية وسريعة للنتائج اللي بده يتصدر اللي بدها تنتج عن قرار اليوم، فنحن أمام حالة غير مسبوقة من التضخم، عدم السيطرة على سعر الصرف خاصة ضمن السوق السوداء، فيجب المعالجة والسريعة مباشرة. Este panorama, así como una incrementada represión estatal, alentaron una serie de inéditas protestas contra el gobierno de Assad, que comenzaron en las ciudades de Sueida y Daraa, al sur del país, pero se expandieron a escala nacional. طائفة يفرقنا ولا دين، نحن شعب سوري واحد، كلنا إيد وحدة وما بنرضى غير بإسقاط النظام. El mundo árabe, por su parte, mira expectante la crisis siria y debatió recientemente diversas medidas de ayuda en una cumbre en el Cairo. Pero más allá de estas iniciativas, el problema es político. La fragmentación territorial y los antagonismos e intereses locales e internacionales en juego sugieren que la guerra civil siria no terminará mientras Bashar al-Assad siga en el poder.
Y en este informe especial que ha sucedido en estos 12 años y como complemento a este informe, veamos la ocupación allí, zonas de ocupación en Siria, el 63,38% régimen sirio, allí en rojo. ¿Y qué pasa con la oposición siria? El 10,98%, allí el porcentaje en verde. Las fuerzas democráticas sirias, señalado en color amarillo, el 25,64%. 12 años de esta guerra civil que ya empezamos a analizar y a entender un poco, bueno, de por qué está pasando lo que está pasando, sin suerte, en principio, de solución, como planteábamos recién en el informe. Bueno, Eber, a ver, sabemos cuándo empezó, es como cualquier guerra y no sabemos cómo termina. Esta es una guerra realmente muy complicada. Sí, Pablo, como bien decís, ya son 12 años de estas guerras que son las llamadas guerras que no parecen tener fin, ¿no? Que ocurren ya cada vez en lugares más extendidos del mundo. Yo recordaría algunos datos o sumaría algunos datos al informe que realmente es muy completo en cuanto a la definición de lo que sucedió estos últimos años, pero para poner el foco un poco en lo que está sucediendo durante los últimos meses y específicamente las últimas semanas. Ahí vos mostrabas recién en el mapa, veíamos claramente cómo en cierta medida el gobierno de Bashar al-Assad administra ya o recobró la administración y el poder sobre casi 2/3 del territorio. Recordemos que en el mes de mayo Siria reingresa a la Liga Árabe y justamente en los momentos en los cuales el gobierno de Bashar al-Assad intentaba recobrar una suerte de protagonismo o reinstalar su figura con cierto grado de influencia en la escena internacional, se desatan una serie de conflictos a nivel interno que tienen una gravedad que no habría que dejar de analizar. Te doy algunos números, consecuencia también de estos 12 años de guerra. No solamente los que mencionaba el informe muy claramente y muy crudos, 500.000 de muertos estamos hablando, y podríamos llegar a un número entre refugiados y desplazados internos que algunos organismos internacionales mencionan casi en 13 millones de personas que han sido entre desplazados y refugiados en otros países. Estamos hablando de un porcentaje altísimo de la población, es decir, consecuencias catastróficas. El 90% de la población de Siria hoy en día está debajo de la línea de pobreza y en ese marco, durante los últimos 3 meses, una crisis económica sacude el país de manera muy brutal. Estamos hablando de una hiperinflación muy fuerte. En 3 meses se habla de una duplicación a triplicación de los precios de los productos de la canasta básica y una serie de conflictos que se iniciaron en el sur del país hace 10 días, justamente a raíz de un hecho puntual, que como siempre a veces estos hechos puntuales desatan conflictos mayores, centralmente el retiro de subsidios sobre la harina y los combustibles que desataron una serie de reclamos en el marco, como te decía, de esta fuerte hiperinflación, y esta fuerte devaluación además de la moneda siria. Estamos entonces ante un contexto complejo con una serie de movilizaciones que se inician al sur de la capital Damasco de Siria, protagonizados en un inicio incluso por minorías que en un principio no habían participado de manera tan activa en las movilizaciones, por ejemplo, del 2011. Eso también es una novedad y responde a tal vez estas motivaciones más de orden económico, pero que rápidamente se han traducido en manifestaciones en otros sectores y en otras zonas del país, donde ya sí también comienzan a aparecer reclamos de orden más político, de rechazo al régimen, de solicitud de liberación de presos políticos y bueno, nuevamente la figura de Bashar al-Assad que se ve fuertemente impugnada y criticada internamente a partir de una serie de movilizaciones. Así que el contexto es un contexto bastante complejo donde además, como el informe viene de detallar, intervienen toda una serie de intereses que trascienden a la política local siria y donde los intereses geopolíticos de las distintas potencias juegan también sus cartas, ¿no? Sí, yo me permito un poco cuestionar esa idea que es una idea occidental, centralmente, de que la guerra no terminará mientras Assad esté en el poder. Porque me parece que en Libia tuvimos un ejemplo por la negativa. Asesinaron al presidente, previo lo derrocaron, y se desmembró de una manera tal el Estado que estamos viendo consecuencias hasta el día de hoy. De hecho, varias de las situaciones que vive África hoy por hoy, de caos, de violencia, de florecimiento de los grupos terroristas, tiene que ver con esta intervención violenta en un Estado y el consiguiente desmembramiento que la verdad que termina haciendo que diferentes intereses extranjeros sobre todo
pero también vecinos, porque hablamos de Turquía, terminen peleando por mantener su propia quinta de recursos y mantenerlo a través de sus propios grupos armados. Esto obviamente basado en una de las versiones, porque sabemos que hay distintas versiones y relatos sobre qué fue la guerra en Siria. Inclusive hay versiones que cuestionan el carácter de guerra civil, entendiendo que la agresión fue de parte de Occidente a través de grupos armados, es decir, indirectamente, para derrocar al gobierno de Bashar al-Assad en primer lugar, y por otro lado para desmembrar el Estado sirio. O sea, basada en esta versión o en esta forma de ver la guerra siria, creo que es interesante poder ver cómo hoy todos los actores internacionales que participaron desde un principio, bueno, inclusive Rusia apoyando a Bashar al-Assad, que permitieron que al-Assad permanezca hoy en el poder. También tenemos que hablar de Estados Unidos, que recordemos que tiene bases en distintas partes del país, en Deir ez-Zor, en Al-Hasaka y en Homs, que tiene, según el gobierno sirio, entre 1.000 y 3.000 soldados en el terreno, que tiene 14 bases que inclusive, excepto la de Al-Tanf, están todas en la región noreste, principalmente en Yazira, la ex gobernación de Yazira, que ahora es una comunidad autónoma y que a partir del control de Estados Unidos del noreste de Siria, está accediendo a gran parte de sus recursos económicos. Entonces, cuando hablamos de la economía siria, tenemos que hablar también de las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno sirio y de la extracción y exploración de recursos, sobre todo del petróleo y también en parte del gas, que hace Estados Unidos a partir de la ocupación de este territorio, ¿no?